No me llega a fin. ¿Por qué? ¿En qué tenemos que ver la creatinina? Ya. Segundo tema conmigo, hipertensión. La hipertensión arterial resulta ser una patología frecuente cuyo raciocinio se basa exactamente en la fisiología. O sea, hay enfermedades que casi no requieren fisiología, pero hay enfermedades que si no sabe la fisiología no es posible entender la fisiología. La presión arterial es una de las condiciones, presión arterial de la sangre en las arterias, es una de las condiciones que debe tener la sangre para que llegue a todos los sitios donde es requerida. Ahí en la lámina se ve un corazón que bombea y el circuito que sigue como el puntero de acá al capilar es la presión arterial. El resto del circuito, que es el venoso, no tiene presión arterial, tiene presión venosa, lógicamente. La presión arterial es variable, es un valor de la sangre que varía de acuerdo a lo que uno está haciendo. Ahí abajo hay dos mini ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hacemos ejercicio? ¿Qué pasa cuando estamos estresados? ¿O qué pasa cuando estoy dictando clase, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando estoy durmiendo? La presión arterial no deja de existir, lo que varían son los factores que la determinan. De todas maneras, los más globales que pueden ver ustedes son el volumen de sangre, o sea, la cantidad de sangre que sigue el corazón, y la frecuencia con que este es estudiado. Arreglando estas dos variables, mantiene una presión promedio estable el corazón. La que sigue. Este es el esquema de fisiología que le decía. Si copiamos la definición de presión arterial, dice así la definición. Es la fuerza con que la sangre es impulsada desde el corazón. Abre paréntesis, pone presión sistólica. Es la fuerza con que la sangre es impulsada desde el corazón. Paréntesis, presión sistólica. Contra, o sea, esta fuerza es contra la pared de los vasos arteriales menores. Ya tenemos el otro detalle, llama entre paréntesis o resistencia periférica. Entre paréntesis, presión diastólica. Entonces, repito por última vez, esta presión es contra la pared vascular, para la redundancia, de los vasitos menores. O resistencia periférica, se llama. Y entre paréntesis ponen presión diastólica. Lo que les he hablado está ahí dibujado, miren ustedes. La primera flecha, la que se marca el puntero, es el volumen de sangre que sale del corazón. Es una fuerza que se aleja del corazón. A esta fuerza se le opone la resistencia de los vasitos, o sea, la luz. El huequito donde va a pasar la sangre es una resistencia que se le hace a la sangre. Y como cada vez los vasitos son mayores y más pequeños de tamaño, le generan más resistencia. Esta resistencia, decía, es propia de los vasos pequeños. Los vasos mayores, como la aorta, la carótida, no tienen resistencia porque tienen fibras elásticas. La tenemos bien definidas. Serían dos fuerzas que se oponen. Y así como si jalamos de dos lados a una persona, tiene que predominar una, porque si no predomina una de las dos, no se mueve, se anulan las fuerzas. Igual acá, de estas dos fuerzas siempre está predominando una de ellas. Y del enfrentamiento de esta fuerza contra esta fuerza nace el conocimiento verdadero de presión arterial, que es presión arterial media. En el sistema nervioso central, exactamente en el bulbo, hay unas células que reciben la información de todo el cuerpo cómo está la presión arterial media. La media. Está regulado en nuestro sistema cerebral alrededor de 110 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal. Cuando esta información le llega al cerebro, que es más de 110, el cerebro dice hay hipertensión.
e inhibe al simpático. Y lo contrario, cuando esta presión arterial media es menor de 110, el grupo interpreta como que esta presión baja y también excita al simpático e inhibe al parasimpático. Entonces así regulamos la presión arterial. Esto de excita e inhibe estaría dado por receptores en las arterias, sobre todo en la arteria carotidia y el mismo callado de la aorta. Hay células que sensan, ahí me pongo el puntero, que sensan la fuerza de la sangre, el volumen de la sangre, y con esa información hacen que el cerebro se entere si está por arriba o por debajo de la presión arterial media. Bien. Sin embargo, a nivel del hospital ustedes van a trabajar constantemente no con presión arterial media, sino con presión arterial sistólica y diastólica, o máxima y mínima. La primera recomendación es que siempre traten la presión en milímetros de mercurio, no en centímetros. Otro detalle. Si bien es cierto que en muchos casos predomina una de las dos presiones, o está aumentada la sistólica o está aumentada la diastólica, no es menos cierto que una arrastra a la otra. O sea, generalmente van a encontrar las dos presiones elevadas, tanto sístole como diástole. Entonces el médico cual toma como modera la que es más alta. La otra generalmente lo que pasa es que es inducida por la anterior. Bien, les voy a poner un ejemplo. Miren ahí la pizarra. Estoy haciendo un experimento. Al hablar acá, la grabadora copia o no copia. ¿Sí copia? Ahí ve que no. Bueno, miren el ejemplo. Entonces ya saben ustedes dónde está la presión diastólica y dónde está la sistólica. Miren esto va a ser acá en la esquina de abajo de la lámina. Esta luz es lo que se conoce como resistencia periférica. Supongamos que esta persona tiene la presión diastólica alta. Quiere decir de que esto está cerradito. Esto de acá, por eso hay más presión diastólica. ¿Se entiende hasta ahí? Si usted diástole alto, quiere decir que la luz de las arterias está más pequeña, hace más resistencia. Bien, entonces ahora, ¿cómo hace el corazón? La otra fuerza está de acá que decía él, para pasar ahora por luces más pequeñas, tiene que aumentar la fuerza. Entonces noten que aumenta la presión diastólica y ya se obliga a que aumente la sistólica. Veamos ahora lo contrario. Este es un caso que va a aumentar la presión sistólica. Por ejemplo, su Kasai va por la calle y ve que sus ideas se agacha a recoger su diadema. Como es medio maníaco, le sube la presión sistólica, la sistólica a su Kasai. O sea, esta aumentaría. Si aumenta esta, miren ustedes, la presión que ejerce la sangre contra la pared de los vasos, ¿es mayor o menor? Se aumenta la sistólica. Es mayor, se aplica ahí el reflejo vasomotor. Cuando una fuerza aumenta contra la pared de los vasos hacen vasoconstricción. Entonces, mira, aumentó la presión sistólica y la respuesta es que aumenta también la diastólica. Entonces, frecuentemente una arrastra a la otra. Entonces, la duda es cuál es la verdadera, la que está más alta. ¿De acuerdo? El cuerpo terreno está por otro lado, tú quieres estar por abajo. Sí, puede pasar. ¿Cómo te apellas? También tienes 2 minutos como él, mira, pero para el otro lado. No está por de maricas. Ya lo conoce. Él tiene los minutos para adentro, también bonitos. Está de moda. De repente tengo envidia porque a mí no me salen poquitos, ¿no? A ver, otra que cambió. Ya. Hipertensión arterial. Se define entonces como un aumento de la presión arterial media. Pero, repito, en la práctica no trabajamos con las medias, no trabajamos con la sistólica o diastólica, por sí misma, que procede, oye. Entonces, sí. Sí, aquí hay un pequeño distingo. ¿Por qué hablamos de medias si solamente trabajamos con el sístole y con la diástole? Lo que pasa es que el aparato, el tensiómetro, está hecho para medir presión arterial sistólica y diastólica, y además los factores que determinan a estas sí los conocemos. La presión arterial media es una resultante. Pero ¿cuál es la importancia de eso? Que fíjense, el cerebro
tiene un sistema regulador. Cuando la presión media está por debajo de 140, el cerebro no recibe daño, se autorregula. Si está muy fuerte la presión, él dilata los vasos. Si está muy baja la presión, él cierra los vasos. Se llama autorregulación. El riñón es otro órgano importante, que también se autorregula. O sea, la presión sube o baja, pero él no recibe más o menos sangre, ni con más o menos fuerza. ¿Y cuál es su límite de ellos? Justamente este valor que les digo, la presión arterial media. El cerebro, por ejemplo, cuando la media está por debajo de 140, no hay peligro. Les digo porque es frecuente que en el hospital la enfermera o personal de menor mando que ustedes se asusta porque dice, porque no tiene 180 de presión sistólica. Y doctor, que se muere, tiene sístole alto. No, suman sístole más diástole, sumamos, tiene 180 con 50. Sería 180 y 50, 230, entre 2, así que tanto. Ahí no se alcanza la presión arterial, no hay riesgo que esté alta la sistólica. La que hace daño es la presión arterial media. En cambio, una persona puede tener, por ejemplo, 160, que es menos que 180. Con 100, y este tiene 130 de presión media. Ese es en peligro. Cualquier rato un susto más y le revienta una arteria. Pero no se olviden de que sístole más diástole entre 2 es más o menos coincide con la presión media. Y nuestro sistema de seguridad está hecho sobre la presión arterial media, no sobre sístole ni sobre diástole. Ahora bien, un detalle más. La presión arterial tiene varias connotaciones para que sea estudiada como tema especial en la carrera médica. El primero sería que la hipertensión no es reversible. Una vez que establece el diagnóstico de hipertensión, esa persona se muere con hipertensión. Puede regular sus cifras con tratamiento, con esto, pero no le desaparece la enfermedad. Otro detalle, ahí está, más del 50% que vive menos. O sea, de hecho, cuando conozcan ustedes un hipertenso general, saben que se va a morir antes que ustedes. De todas maneras, salvo que ustedes sean solos o echan un carro, ¿no? Pero normalmente esta persona se muere antes por las repercusiones que tiene la hipertensión. Ahí está, más del 50% vive menos. El otro, no basta saber que hay hipertensión. O sea, no basta saber que tiene un profesor, tiene que saber si el profesor es buena gente, mala gente, jalador, enseñador. O sea, tiene cualidades. Igual la persona real tiene condiciones. La primera sabía es que lo importante es saber si es blanco, o sea, si sube y baja. Ya eso es bueno. Saber si es fija, ya saber que hay un tratamiento más intenso. Saber si es maligna. La presión arterial maligna, por ejemplo, no pasa de unos meses que se lleva al paciente. No es tratable esa presión. Y sobre todo, ahí está una línea especial antes del color verde ahí, la mayoría de las hipertensiones, de cada 100 hipertensos, 98% o 95% son hipertensión esencial, también llamada primaria y también llamada idiopática. Entonces la hipertensión que más abunda es la esencial, primaria o idiopática. Esta presión arterial alta es multifactorial. O sea, no conocemos la causa exacta, pero sí conocemos los factores que la mantienen o la exacerban, y eso es lo que trata el médico en la práctica. El cuadro clínico varía en función de cómo está la hipertensión y en quién está ocurriendo la hipertensión. Tenemos los síntomas. El primer detalle que debemos saber es que los síntomas no son proporcionales. Entonces, el paciente siente mucho dolor de cabeza, no quiere decir que tenga mucha presión arterial, y al inverso, si siente poco, no quiere decir que tenga poca presión. No hay una relación de cantidad, o sea, cuantitativa, entre síntomas y intensidad de la hipertensión. Otro detalle, los síntomas vienen de antaño, o sea, es un protocolo que se hizo cierto, digamos, en los años 1800, 1900. Se sabe ahora otras cosas, pero totalmente conocemos el protocolo porque hasta en las guías hospitalarias está. Cuando una enfermera hace despistaje o esas campañas que hay de hipertensión en la calle, le preguntan eso a la persona, si tiene un dolor de cabeza, cefalea, si tiene ruiditos en los oídos, acúfenos, si tiene molestias visuales, puntos luminosos, puntos oscuros, si tiene mareos, si le sangra la nariz de vez en cuando. Claro, se entiende que no es una trompada, le sangra por gusto, ¿no? Le sangra por gusto. Si palpita el corazón, sin causas externas o casaire.
Claro, pues en el caso de la suicidia sería que estás viendo pues el que te cuente. Pero cuando por gusto te palpita el corazón, eso es un signo de hipertensión, un síntoma, perdón. Y el detalle es esto. Ahí me he puesto en pregunta, de mi trabajo español deriva esta pregunta. ¿Esos síntomas son iniciales? No, la hipertensión no comienza con estos síntomas. Cuando ya uno pregunta esto, ya hay hipertensión. Incluso el paciente ya sospecha. Doctor, vengo a la consulta porque tengo mareos hace un año. Bien, el otro detalle sería el siguiente. ¿Cuáles de estos síntomas están anotados ahí en la primera columna? Puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles de estos síntomas son iniciales? ¿Con cuáles comienza la presión? Con dolor de cabeza, con ruidos en los oídos, puntitos luminosos, mareos, hemorragias o palpito de corazón de vez en cuando. La respuesta no tiene ninguno. La hipertensión no comienza con estos síntomas. La hipertensión comienza en el 100% de los casos con molestia del sistema nervioso central, donde la memoria y la atención son las que se afectan. Lo que ocurre que las personas a esos detalles le buscan una disculpa. Por ejemplo, la mamá de ustedes le dice, hijo, me he olvidado la llave, le dijo, ¿qué le he puesto la mano? Pues con tanta cosa tengo que hacer, me he olvidado. Ese con tantas cosas tengo que hacer es una disculpa. La verdad que no está hace tiempo con olvidos, pues está hace tiempo con hipertensión. Pero no tiene ni mareo, ni dolor de cabeza, ni molestias visuales. La otra es que no se concentra bien, ya no tiene televisión porque no le gusta leer las letritas. O no lee libros porque le aburre. No, la capacidad de concentrarse disminuye notablemente en las personas hipertensas. Pues, ¿cómo ustedes pueden pesquisar a una hipertensa? Preguntando. Porque ya les repito, la persona no cree que esté enferma en su casa y ella cree. Oye, acá hay banca, viejo. Estoy bien, doctor. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Quiere que sea? Está bien, sí, mucho ¿Esa es la ventaja de ser alto? Pero a ver si tiene casco el otro. Entonces estamos ahí introduciendo el tema de los síntomas. Y le decía, sí pues, que las personas racionalizan estas molestias, o sea, no creen que es enfermedad. Y en la vida, póngase usted la mano en el pecho, una persona va a gastar una consulta pues, con algún médico, 80, 100 soles lo que cueste la consulta, porque se olvidó de la llave. No van por esa causa. Van por fiebre, sí, pero no por eso. A eso los alemanes le han generado una palabra que es muy significativa. El Wohltätigkeitserlebnis. ¿Lo copiaron o no? Pero está en la grabadora. Wohltätigkeitserlebnis. Quiere decir arrényemen o disculpa mental. Arrényemen o disculpa mental. Es importante todos los rodeos que doy para una palabra porque subrayan la importancia del tema. Las personas, por última vez, no consultan por estas molestias, ni creen que están enfermas por estas molestias. Creen simplemente que la vida sí les hace olvidarse las cosas. Ustedes tienen que preguntarle. Entonces, cuando va un paciente a la consulta, señora, se olvide las cosas y va a descubrir cosas, que sí se olvidan de las cosas. Ahora, no estoy diciendo que todo el que se olvide de cosas es un hipertenso, tampoco. Pero muchos de ellos sí. Signos. La otra parte del cuadro que nos se presenta es con algunas cosas evidentes. En los signos, esto depende o de la presión sistólica o de la diastólica. Y en muchos casos de que el ventrículo izquierdo haya crecido. Generalmente el pulso es fuerte, salta. Te pone la mano en el pulso radial y lo ve que salta, siente que salta, es fuerte el pulso. Otro detalle, la cara de estas personas es rojiza. Tan rojito como si hubieran pellizcado los cachetes. Se puede haber alteraciones en el fondo de ojo. Y por último, como el ventrículo izquierdo, que es una de las causas frecuentes, está crecido, al estar crecido el choque de la punta aumenta. El choque de la punta normalmente se ubica en la línea medio clavicular y el quinto espacio intercostal. Hay un cruce de esas dos líneas. En los hipertensos se dirige hacia el axilo. O sea, como que en el hipertenso el corazón avanza hacia el lado izquierdo. Los efectos más notables de esta introducción que hemos hecho de hipertensión están básicamente en 5 órganos. 1, 2, 3, y acá hay 2 que se han borrado, 4 y 5.
Uno, corazón, que se afecta de un infarto cardíaco, una insuficiencia cardíaca. Dos, el cerebro, donde la ruptura de un vaso genera insuficiencias cerebrales, deficiencia del cerebro, desde una parálisis hasta una ceguera, puede ser hasta una zona que se haya infartado. Y en el riñón, donde curiosamente acá hay hemorragias múltiples. No se olviden que el riñón es el órgano más vascularizado que hay. Entonces la hipertensión generalmente lo afecta en varios sitios, que al afectarse en varios sitios entra en insuficiencia renal. Y al entrar en insuficiencia renal, o la diálisis o el trasplante, o sea, es oneroso. Esta parte de acá es con la que deberían terminar esta clase. Los fármacos que se emplean, todos se razonan en función de la fisiología, todos. Como ahorita sería prácticamente una clase de farmacología hacerles esto, al final, cuando les he hablado de la fisiopatología, regresamos a esta lámina y van a ver cómo rápido se entiende qué hace cada medicamento para la presión arterial. La siguiente, señora. Si ahora vamos a ir acelerando. Estos son rangos que van cambiando cada cierto tiempo en los congresos, estos son los últimos aceptados. La presión normal, miren ustedes, es hasta 129, 130, digamos, y la diastólica hasta 84, antes de 85. Esto es lo normal. Sin embargo, ya los clínicos aconsejan tener menos de 120 en sístole y menos de 80 en diástole, como presiones ideales u óptimas se llaman. Ya. Pero la presión alta, noten ustedes, está a partir de 140 para el sístole y a partir de 90 para el diástole. Y acá hay un rango de 80 a 90, perdón, de 84 a 90 hay 5 milímetros y de 139, de 129 a 139 a 10. Cuando la persona está transitando en estos valores, que todavía no son altos, porque los altos están acá abajo, se llama normal alto. Normal al que no tiene factores de riesgo y normal alto al que tiene factores de riesgo. Factores de riesgo: obesidad, vida sedentaria, exceso de grasas, exceso de sal, alcohol, tensión nerviosa, cigarrillo. No la droga que tú fumas, sino el cigarrillo normal. Sí, pues se refiere al cigarrillo normal que hace vasoconstricción. Sí, es la verdad. Además de que tiene un estímulo parasimpático. Entonces, esos son factores de riesgo. En esas personas sí. Aunque tenga este valor, ya se considera normal alto. ¿Y por qué? Porque si esta persona mide este punteo, de acá pasa acá, ya no regresa. Va a morir hipertenso. Y el hipertenso tiene varios inconvenientes. Limita su vida, cambia su alimentación, gasta más plata, se enferma de más cosas y vive menos, haga lo que haga. Entonces es importante para ustedes llevarse en la cabeza el conocimiento de que la hipertensión es previsible, se puede prevenir en este momento, cuando es normal alta. Cuando ya es alta solamente se puede paliar. Vamos a ver otra cosa. ¿Sabe lo que es paliar, no? ¿Sí? ¿Qué es paliar? Eso es. La lancha cree que paliar es agarrar palos a la persona. Mi suegra agarra palos a la lancha. La lancha es lo que tiene acá su lunar. Que es una mosquita lunar, ¿no? Está bonito. Pero la otra casa la trajiste del otro lado. Esta se compra lunares, creo que se los pega ahí. La acerté, mira, se cambia el lunar. Irina. Irina comí. A ver, otra joven, por favor. Algunos datos de acá que me interesaría que lo lleven serían los siguientes. Por ejemplo, la presión arterial sistólica aumenta con la edad. Básicamente acá tienen un par de datos como orientación. A partir de los 60 años, la mitad de personas son hipertensos sistólicos. Y la sistólica le va a llevar a la diastólica también. A partir de los 70 y el 75 presenta la sistólica elevada. No tiene los casos de la sistólica. Lo que ocurre es que con los años, la aorta, que tiene una capa elástica para dilatarse cuando sale la sangre con fuerza, y en ese momento adquiere una capa de colesterol, de los años que comemos cochinadas, y ese colesterol la pone dura la aorta. Entonces ahora el corazón tiene que aumentar la fuerza para que la sangre pase por un tubo rígido. Normalmente en ustedes la aorta hace esto, miren mi mano, es elástica. Pero cuando ya son tíos como Velázquez, esto se pone duro. Hasta ejemplo les pongo para que aprendan. ¿Conoce a Velázquez? No. Un profesor alto, rubio, pecoso. Sí.
Miren este dato, si no es exagerado, miren, ¿ves? Cuando el sístole es mayor de 120, se relacionaba con el 50% de muertes producidas por corazón. O sea que hablamos de cosas importantes, lo que pasa es que nos dan molestias al comienzo y uno la deja pasar. Por último, este cuadro es muy bonito. Procede de esta Fundación Jiménez y Díaz, un clásico de Europa. Estudiaron casi 1000 casos, y de los 1000 casos vieron más o menos que el 30% presenta síntomas funcionales, o sea, cefalea, mareitos, ese más síntoma funcional. Hay un órgano no está enfermo, sino la función en la que está enfermo. Pero miren ustedes, otro 30% es al azar, o sea, no tenía molestias. O sea, el hecho de una persona diga que no siente molestias no la exime de ser una hipertensa. Y el tercer grupo sí ya tenía repercusión en órganos de la economía, sobre todo riñón, cerebro, ojos, etc. Esto es importante. Ahora, miren ustedes, de cada 100 personas, 30 van a tener trastorno de la función, 30 no sienten nada y 30 están bien graves. De estos 30 que tienen trastorno de la función, la mayoría no comienza con dolor de cabeza ni con mareos. La siguiente lámina. Ahí está. ¿Cómo comienza la hipertensión? Y de acuerdo al porcentaje observamos que cefaleas de ese 30%, un 75% tendría cefaleas. De ese 30, un 50% tendría mareos, o sea, el 15% de todos los hipertensos. Y así, en cambio ven que hay 100% cuando la atención o la memoria se altera. Entonces eso no lo pueden olvidar, que lo que más altera la hipertensión son dos factores que ni el paciente lo toma en cuenta, ni va por eso a la consulta, hay que preguntarlos. Otra. Lo que le decía, el mayor porcentaje de causas es esencial o idiopática, o sea que no se conoce la causa. La segunda causa es esta, la parenquimal vascular, pero siempre del riñón, o sea la causa renal sería la segunda causa, pero aún bien baja. Y otras causas ya vienen a ser bajísimas, miren ustedes. Vamos a corroborar eso con una especie de anécdota que confirma. Quien les habla ejerce prácticamente la medicina en su consultorio, en forma práctica me refiero. Entonces, lo que he visto, hipertensos he visto muchas cantidades, son esenciales. Y recién hace 3 años, un exalumno mío me llevó a su papá, que era hipertenso, para que se lo chequee. Y ese papá tenía hipertensión vascular. O sea, después de 20 años que atendía yo pacientes hipertensos esenciales, encontré un vascular. Son raros, casi todos son esenciales. Es importante eso, porque el esencial no se sabe la causa, por lo tanto no se cura. Finalmente, le dijimos que la hipertensión debería ser saber si es leve, si es estable, si es maligna, etc. Hay otras características de la hipertensión que hay que tenerlas en cuenta. Esta es una de ellas, la hipertensión blanca. La actitud del médico o el color blanco, el paciente lo asocia con peligro, con hospital, con muerte. Sobre todo cuando la persona es añosa. Porque antes pues era así, las enfermedades eran más difíciles y el que iba al hospital se moría. Entonces el vulgo, el pueblo tiene la idea. Mandil blanco, mala suerte para el paciente. Lo ven mal, hospital, mala suerte. Por eso acá la ponemos a mandil plomo. Además en el plomo no se ve la cochinada, ¿no es cierto? Por ese plomo es mejor que el blanco. Sí, yo también usaba plomo en el tiempo. Entonces, estamos acá subrayando que hay una hipertensión blanca que la pone el antecedente que tenemos los médicos en los hospitales de la medicina anterior que ha ido pasando de boca en boca. No es bueno el hospital, el médico, cuando el médico te ve la cosa está grave, dice la gente. Pero si a eso le agrega usted otro detalle acá. ¿Creen que tiene que ver la ignorancia del médico con la hipertensión? Sí, sí. Lo primero que hace el médico que no sabe, se pone una corbata bien grande de esas de 80 soles y pone la cara de palo. Con eso cree que es médico. O sea, estoy diciendo sencillo, el médico que trata mal al paciente, que lo trata con seriedad, que lo pone al paciente lejos, es el que sube la presión. Ahí se sube la presión por tensión nerviosa, porque el paciente va porque algo tiene aquí en el pecho, algo le molesta, y encima ve la cara y miércoles del médico. Tiene pues que, se le llama hipertensión blanca, es el médico el que causa eso. Y esto es bien sencillo de ver, porque ustedes me ven a mí que tengo, por ejemplo, cara seria, pero yo no tengo ese efecto en mis pacientes. Inmediatamente que llegan, los trato como personas, no me pongo en el plan de, no, si es mayor que yo, mamita, si es menor que yo, oye, hijo, o si no por su nombre, si lo sé. Trato de suavizar la relación.
Mi madre me decía, pues mi hijo tiene la cara muy seria, tú tienes que hacer bromas, me decía mi madre. Pues si mi mamá que me quiere me veía cara seria, ¿cómo verán los pacientes? Entonces yo con ese antecedente trato de tratar bien a mi paciente. Algunos médicos no hacen eso. Le tratan mal. El alumno es una basura todavía. Pero me quiere tomar el pelo esto. Ya. Otra que es importante. No. Otra acá. Otra hipertensión que deben tener en cuenta es esta de acá. La mayoría de pacientes, sobre todo mujeres, emplean mucho esa palabra. Yo soy hipertensa emotiva o soy diabética emotiva. La palabra emotiva quiere decir en el cerebro de la persona sencilla de que la emoción ha causado eso y ya están curadas. No es así. La hipertensión debe tener algún dato que la revela. Por ejemplo, y una persona me dice, doctor, hace 3 años me encontró una hipertensión, pero era emotiva. Y así, ¿y cuándo comenzó su menopausia? Hace 3 años. Esa es la causa de hipertensión, la menopausia. O tuve hipertensión, me dice la joven, por ejemplo, que está ahí con su maquinita, hace 1 año. Y es joven. ¿Qué pasó hace 1 año? Hace 1 año la botaron de su casa, le robaron, tuvo un accidente. Esa es la causa de hipertensión. Les voy a contar un caso sencillo para que vean esto que es importante, saber la anécdota en relación con la presión. Antaño, se sabía que el paciente de la sierra, por el clima bueno, la vida suave que tenía, no sufría de hipertensión. Era un crimen decir que un serrano tenía hipertensión. No tenían hipertensión ellos. Pero vino el terremoto del 70 y toditos los que viven en Ancas, en Huaraz, les subió la presión. ¿Cuál era la causa? Esta. Entonces uno pregunta qué hubo alrededor de esa época. Tiene que haber algo que más o menos justifique o explique esa hipertensión. Finalmente, una más. Los médicos o la medicina por higiene, notan ustedes que empleamos mucho la loseta o el vidrio, que son propios, son patrimonio, digamos, nosotros los médicos. ¿Y qué es lo que hace? Que es una cucaracha. Pobrecito. ¿La estás matando? No, la estoy empujando. ¿Se imagina cómo están empujando araña? De las patas, del poto la están empujando. La araña es potona. Bueno, bromas aparte. Entonces estamos en hipertensión. Esta de nosotros los médicos es otra, mira. Entonces el médico, en su parte de higiene, en su consultorio, usa superficies que sean fáciles de limpiar. Esa es la idea que tenemos nosotros. Dentro de ellas el vidrio. Entonces ponemos un vidrio en el escritorio. En ese vidrio ponemos ahí abajo la foto pues, de la enamorada, la novia, del perro, de la suegra, si quiere, pero boca abajo. Pero ¿qué hacemos cuando viene el paciente? A ver si no le va a tomar la presión y la persona se recoge la mano y la pone sobre el vidrio. Ahí es una reacción a frío. O sea, activa el sistema simpático y le sube 1 o 2 milímetros la presión. Entonces el vidrio tiene que evitarle un poquito para tomar la presión. Y ya le digo, como tenemos eso, ahora en invierno, miren, están calientitos, el vidrio está helado y levantan eso, ya subieron la presión arterial. Más la cara en miércoles que tenemos algunos, no supe salir. Pero eso se ríe con todos los pacientes. Muy bien. Algunas son pasajeras, que decir que en el tiempo van a pasar la menopausia, la gestación, son hipertensiones pasajeras. Otra, por favor. Este es un dato que estaba en la anterior lámina, pero acá lo subrayamos. Miren ustedes cómo evoluciona la hipertensión, pero en función de la edad. Y acá dice, ¿ven? Alumnos de la Villarreal, prehipertensión, de 0 a 30 años ya se establece pauta para la hipertensión. ¿De acuerdo? De 20 a 40, nuevamente acá están los chicos de la Villarreal, hipertensión temprana. Pues a veces estamos tranquilos, podemos no tener molestias y ya ser hipertensos, potencia. Sí. Deben meterse eso bien en la cabeza. Uno puede ser hipertenso sin tener molestias que lo justifiquen. No puede ser tuberculoso sin sentir algo, tuberculoso siempre siente algo. Fiebre, cansancio, inapetencia, algo siente. El hipertenso no siente nada, es una enfermedad traicionera. Traicionera, la enfermedad engaña. Bien. Luego, ya cuando se establece bien la hipertensión, hay 2 posiciones. Puede que sea sin complicaciones, esto sería una suerte para el paciente que no se complique, y la mayoría se complican. ¿Ve? La pregunta de examen es A, B, C, D, todas ninguna.
La hipertensión se complica en corazón, vaso, cerebro, vaso, ninguno, excepto vaso. Si no pongo vaso, en todas. Tienen que saber dónde, porque ahí donde buscan al paciente las molestias, si tienen el corazón, en los grandes vasos, aorta o en las extremidades, cerebro, esto es más fácil de detectar, y renales. Otra. Este es el cuadro clásico. Este es el mismo cuadro del inicio. Acá está la flecha esa que salía al corazón, miren ustedes, la presión sistólica, y acá la resistencia que ofrecen los vasos, la flecha de sentido contrario, es lo mismo. Solo que esto procede de un congreso. O sea, en palabras sencillas, en un congreso se habla de fisiología pura. Le cambian algunos términos, pero es lo mismo. ¿Qué influye a estas presiones? La hipertrofia de la pared del vaso, la insulina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la contracción del músculo cardíaco, lo que le llega como sangre, mayor volumen o mayor sal, la constricción de las venas. ¿Qué apellido tienes tú? Toscano. ¿Quién hace la contracción de las venas? La parte de presión. Cuando voy a pasar la sangre. ¿Quién hace? ¿El simpático o el parasimpático? Adivina, pues, hijo. El parasimpático. No, es el simpático. Ahora, ¿quién cree que deba tener más nervios, más inervación? ¿Las arterias o las venas? La arteria. Me parece, ¿no? Son las venas que tienen mucho más nervios que las arterias. ¿Y quiénes son mayores en número, las arterias o las venas? Bueno, Las venas, una relación 2 a 6 más que las arterias. Entonces tenemos un gran volumen de sangre en las venas, que tienen más nervios. Entonces cuando trabaja el simpático, decimos, uy, el corazón me late, uy, tengo cronotropismo positivo, inotropismo positivo. Pero se olvidan de que tienen también constricción venosa. Si aumenta la constricción venosa, retorna más sangre al corazón y aumenta la presión sistólica. Miren ustedes. Sencillo, ¿no? Bien, acá está, ¿ves? El famoso sodio. Y acá abajo, digamos, como una panorámica en general que va a influir a la presión. Factores que derivan del endotelio, que son inconstantes. La obesidad, esto sí es un factor marcado. La alteración genética, esto depende de la herencia que tengamos. El estrés, que es propio de la gente que vivimos en ciudades. Acá hay otro distingo que quiero hacerles a ustedes. Se toma mucho como estrés una preocupación real o fuerte. No es eso el estrés. O sea, algunas personas dicen, tengo estrés porque estoy estresada. De sacar al hablar estoy estresado. Tener sobrecarga en algo le llaman estrés. No, eso no es el estrés. El estrés es cuando consciente o subconsciente peligra la vida. O hay algo raro dentro de nosotros. Eso es el estrés. Por ejemplo, si a mí me operan, mi sistema nervioso se entera que algo está pasando, que tengo anestesia, me están cortando, y eso estresa a la persona. Si yo tengo un problema y no sé la solución, eso me puede estresar. Pero si tengo un problema y voy a salir del problema, eso no estresa, aunque el problema sea grande. Entonces el estrés es una situación de riesgo para la vida de la persona, es una reacción mediada por hipotálamo. Y ahí sí hablamos de hipertensión cuando hay estrés. Luego tenemos el sodio. Acá está la ingesta de sodio excesiva y acá voy a poner un paréntesis. ¿Cómo se llama el señor? Gastón Mercurio. Claro, Gastón nos obliga a comer rico, porque cocina rico el bandido, pero ahí nos empuja sal todos los días. Pues. Entonces vamos a ser nosotros unos consumidores de sal con Gastón de aquí a unos 10 años seguramente. Y hay países que han hecho lo contrario. Japón bajó de 23 gramos al día de sal a 7 gramos que lo consume ahora. Y el japonés vive ahora mucho más que antes. El japonés pasa a los 80, 85 años trabajando. El peruano a los 70 está en asilo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la hipertensión se relaciona mucho con el sodio. De hecho, es uno de los mecanismos que más se conocen. Otra. Este es el sistema más potente. Si bien el simpático es el que cierra los vasos, hay una sustancia que lo cierra más, se llama angiotensina. Esta. Y la angiotensina sigue este circuito. Se libera la angiotensina del riñón, trabajando sobre este péptido que viene del hígado, y lo transforma varias veces hasta que una vez que se transforma en angiotensina 2, esta sustancia hace dos cosas, 1 y 2. 1, hace vasoconstricción. Este sistema que decía que es 10 veces más potente que la adrenalina. Y 2, va a la corteza suprarrenal, a la capa más superficial, y la obliga a que secrete aldosterona. Es el más potente estímulo de la aldosterona. ¿Y la aldosterona qué es lo que hace? Jala sodio y jala agua.
¿Y el agua dónde va? Al retorno venoso y aumenta la presión sistólica y se hace un circuito de hipertensión. De hecho, no hay en este momento receta en el mundo que no contemple este factor en la hipertensión arterial, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Antes solamente nos encargamos del simpático, ahora tenemos que atender a este sistema que es muy determinante. Donde están los asteriscos, que son las preguntas de examen, ya saben ustedes, es donde puede el médico intervenir. Damos una molécula que evite esta conversión. Entonces, si no hay angiotensina 2, no habrá vasoconstricción. O damos otra molécula que evita que la angiotensina trabaje sobre el receptor del vaso, por los sartanes. Son los dos medicamentos que empleamos. Los enalapriles, los captopriles, acá los priles y acá los sartanes. Pues evitamos que se forme la sustancia o evitamos que trabaje en el vaso la sustancia. Otra. Este es un mini cuadro donde se ve este sistema de angiotensina en quién repercute básicamente. Y acá está en letritas lo que hace. Lo vamos a ver más adelante en una lámina más bonita que tengo yo. Sin embargo, de esta lámina quiero que subrayen esto. Aumenta la sed. ¿Esta agua dónde va? Retorno venoso a la presión sistólica. Aumenta la necesidad de comer cosas saladas. A veces uno está así, te provoca comer un chisito, te provoca ponerle más sal a la parte de la comida. Esa apetencia de sal te va a dar el sistema angiotensina. Ya, otra. Ahí sí. A, B, C, D. A, B, C, D. Y para la tercera fila, A, B, C, D. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina? Primero trabaja en el músculo liso de los vasos, trabaja en el sistema nervioso central, trabaja en el aparato cardiovascular, trabaja en el riñón y trabaja en el cerebro. ¿Qué hace en el músculo liso? Lo contrae. Si lo contrae, aumenta la resistencia periférica. Si hay menor resistencia periférica, aumenta el diástolo, aumenta la presión arterial. ¿Qué hace en el cerebro? Te da sed, te da ganas de comer sal, activa ACTH y este va a ir a la corteza suprarrenal a liberar corticoides que aumentan el metabolismo, o sea, aumenta la presión arterial. Pero lo más importante, miren lo que hace la angiotensina, simplifica la actividad del sistema simpático. Les pongo ejemplo de simplificar. Ustedes para graduarse requieren sacar por lo menos 30 documentos. Entonces el expediente para graduarse es bien largo. Pero viene una hora en el decano y dice, a partir de ahora se gradúan con 2 documentos. Se ha simplificado el trámite. Eso hace este sistema con el simpático. En vez de que el simpático pase filtros en el cerebro, cuando hay este sistema uno se vuelve más hiperactivo. Por lo tanto, más hipertenso. Luego tiene que este sistema simpático trabaja en todo el cuerpo, pero con motivo de la presión, subrayamos qué hace en el corazón. Acá hace 1, inotropismo positivo, o sea, se contrae con más fuerza. 2, cronotropismo positivo, o sea, que cada vez entra más sangre al corazón, va a botar más volumen. Y 3, la velocidad eléctrica se conduce más rápido. Entonces lo hace al corazón como, digamos, de un taxi lo transforma en un carro de carrera. Entonces lo hace trabajar demasiado. Esto es lo que lleva a la insuficiencia. Ahí se comienza a botar el corazón. Si esto ocurre en el corazón de un viejo, mayor razón. Acá aumenta tanto el sístole como el diástole y aumenta la presión arterial. En la suprarrenal tiene doble efecto. En la corteza, en la capa glomerular, lo obliga a secretar aldosterona. La aldosterona jala sodio, el sodio jala agua y el agua aumenta la presión sistólica por mayor retorno venoso. Pero también a la médula de la suprarrenal la obliga a liberar catecolaminas, donde sale la adrenalina. Si ya el simpático es potente con su neurotransmisor propio, que es la noradrenalina, la adrenalina es una prima hermana de esta que es más fuerte que ella. Entonces sale una sustancia simpático-mimética más potente que la otra. Y aumenta la presión de sodio y aumenta además la actividad en el corazón. Además en el riñón se activa el sistema renina-angiotensina y se retiene más sodio y más agua. Y en el cerebro, a nivel del hipotálamo, te produce ganas de beber agua, sed, ingresa el agua, va al retorno venoso, pero además de eso secreta más ADH. La hormona tiroidética viene al riñón y retiene agua. ¿Esa agua dónde pasa? Al sistema venoso. Acá se aplica el sistema para que puedan entender más rápido esto. Toda agua que entra al cuerpo humano entra al lecho vascular y al intersticio. Por todo esto que les pongo acá, donde vengan sodio, agua, quiere decir que está entrando al sistema venoso de sangre. Aumenta el retorno y aumentar el retorno, aumenta la presión sistólica. Y como 2 efectos agregados tendría el aparato digestivo, con la longitud tremenda que tenemos del tubo digestivo, acá se secretan más o menos de 8 a 10 litros, 9 dicen Guyton en promedio, 9 litros de agua. Toda esta reabsorción se realiza violentamente porque hay aldosterona.
mediada por el sistema angiotensina-aldosterona. Y en el corazón, mire usted lo que hace. Inotropismo es la fuerza cuando se contrae el corazón. Y crono es la velocidad. Este es un corazón que se contrae fuertemente en el inotropismo positivo, pero tiene bradicardia, o sea, trabaja lento, consume poco oxígeno. Es un carro que consume poco oxígeno, el que corre a más velocidad es más eficiente. Esta es la hipertensión de causa cardíaca. Mucha fuerza y poco consumo de oxígeno. O sea, en palabras sencillas, hasta un viejo que tiene poco oxígeno tiene su corazón fregado con este sistema. Porque no le pide mucho oxígeno el carro, no pide mucha gasolina. Trabaja eficientemente con poco oxígeno, con una bradicardia, está trabajando lento. El corazón de una atleta. ¿Ah? El corazón de una atleta. También hace el corazón de un atleta, que laten a 40 por minuto, 30. Otra, la aldosterona, que es una hormona central en la hipertensión, tiene estos estimulantes. El primero es la angiotensina. El segundo es cuando aumenta el potasio. Y el tercero es lo que más sabemos, cuando el sodio baja. Entonces, si bien la aldosterona está asociada a reabsorción de sodio, no es menos cierto de que se va a secretar cuando hay más potasio y cuando hay angiotensina. Un ejemplo de potasio, las comidas cárnicas o celulares. Pues. Un ejemplo de angiotensina, estar parados. Otro ejemplo de angiotensina, tomar diuréticos. Otro ejemplo, hacer dietas con bajo de sal. Pues todo lo que baje la sal, la presión o el volumen de sangre activa angiotensina. Todo lo que sea ingesta de potasio activa angiotensina y cuando el sodio baja también activa angiotensina. Este mecanismo es bueno determinarlo rápidamente por lo siguiente. Esta es una célula renal y acá nos dice que es el flujo en el tubo distal y acá está pasando las últimas gotitas del filtrado que ya van a ser casi orina. En ese momento el cuerpo hace el último esfuerzo de jalar sodio, miren ustedes. Y cuando jala sodio, lo intercambia por potasio y por hidrógeno. Entonces tenemos el primer raciocinio. En toda orina, al haberse extraído la última porción de sodio en el cristal, tiene que haber una cantidad fija de potasio y hidrógenos, y sale una norma. Cada litro de orina contiene 60 miliequivalentes de potasio. Como la persona elimina al día 1,5 litros, en promedio está eliminando 90 miliequivalentes de potasio. Y la dieta promedio tiene exactamente 90 miliequivalentes de potasio. Hay un equilibrio entre el potasio que está aquí en el cuerpo y el potasio que está saliendo. Si usted esto lo detiene, retiene acá potasio porque sigue entrando con los alimentos. Si usted esto lo aumenta, la diuresis, pierde más potasio, baja el potasio. Pero es potasio con hidrógeno, o sea, también lleva a alcalosis metabólica. Un detalle más, para que entendamos en la historia clínica que le voy a dar. ¿No está mi delegado? Esta es la historia clínica, campeoncito, que iba a dar el examen, mira, casi me equivoco. Ustedes se me lo devuelvo. Eso es esto. Hola, claro, que listo. ¿Ya? Pues la historia clínica con la pregunta que vamos a hacer, hacemos ahora fijo la fecha, el conversatorio, paso oral, como siempre les hago, y después un paso escrito chiquitito rápido. ¿Sí? Ya cambió. Entonces estamos explicando esto de que este detalle del control del sistema de renina, angiotensina, aldosterona implica sodio a expensas de ser intercambiado por potasio y hidrógeno. En palabras sencillas, uno pierde potasio, pierde hidrógeno, pero gana sodio. Y gana sodio con agua. ¿A dónde va toda agua que ingresa al cuerpo humano? A la sangre. Y al ir a la sangre, va al corazón. Y al ir al corazón aumenta la presión. Bien. Además de los mecanismos. Un detalle más. Esta hormona llamada aldosterona, cuando ya ha trabajado, circula por la sangre, llega al hígado y en el hígado es inactivada y se elimina por vía de la bilis. Entonces, la aldosterona se elimina por la bilis. Si el hígado está enfermo, por unos cirróticos, por ejemplo, ellos producen aldosterona por otras causas, porque comen carnes, porque están parados, por lo que sea. Esa aldosterona debe ser inactivada por el hígado, pero el hígado no trabaja. Entonces, todos los días forman aldosterona y jalan agua y jalan sol, terminan hipertensos. Esa es la causa, por ejemplo, de que un hígado enfermo. Ahora, la sangre del hígado, ¿a dónde va? La de las suprahepáticas. Anatomía. A la cava inferior. ¿Y la cava inferior dónde va? A la aurícula. Si el corazón es insuficiente, ¿podrá recibir esa sangre? No la recibe porque no está bombeando bien. Si no recibe esa sangre, el hígado puede
¿Eliminar sangre? No, porque está la vía ingurgitada, está llena de presión. Si el hígado no recibe sangre, ¿puede trabajar? No, porque el hígado trabaja con sangre. Entonces, mire, un corazón enfermo, enferma un hígado. Al extremo que se ha generado un término que se llama cirrosis cardíaca, en la cual no está enfermo el hígado, pero como el corazón está enfermo, no lo deja trabajar al corazón. Eso explica por qué falla tanto el hígado de los viejos. Le hace Velázquez, doctor Hugo, todos ellos. Otra, para sumarizar nuevamente, toda reducción de sodio implica secreción de potasio y hidrógeno. Entonces, si yo en el examen pongo esta premisa, estoy poniendo estas dos. Si pongo estas dos, estoy poniendo esta. O sea, una implica la otra. No existe una sin otra, jóvenes. No, doctor, pues no puso en el examen de que había secreción de potasio. Estoy diciendo por última vez, esto obliga a esto y esto obliga a esto. No existen solos. Como si yo le digo al joven, por ejemplo, pantalón, hablo de su calzoncillo. No, pero tú puedes usar pantalones y calzoncillo. No, mal ejemplo, no me salió bien. Pero hay cosas que obligan una a la otra, ¿no? Se entendió con la broma y todo. Entonces, cuando hablamos, miren, de aldosterona deficiente, ¿la aldosterona deficiente jala o no jala sodio? No, pues está deficiente. Si no jala sodio, no pierde potasio y hidrógeno. Entonces la persona hace hiperpotasemia con acidosis metabólica. ¿Se entiende, no es cierto? Lo contrario, si hay mucha aldosterona en exceso, jala mucho sodio, aumenta mucho el agua, aumenta la presión arterial. Pero al aumentar el sodio que jala, pierde mucho potasio, por lo tanto hay debilidad muscular y el músculo que más emplea el potasio es el corazón, trastornos cardíacos, arritmias, etc. Es importante recordar que el exceso o la deficiencia de sodio, de aldosterona, altera sodio, potasio y hidrógenos. Otra, avanzando más. El hipertenso. Sí, pues alguna vez comencé un congreso de nutrición con una broma un poquito gruesa para hacer un congreso, pero era de estudiantes. No podía darme ese lujo. Y alguna vez me animé con profesionales, también hice la misma broma. Porque algunas cosas hay que sentarlas, total, muchos hablan mal de mí, pero se les queda en la cabeza la idea. Miren ustedes, basada en estas casuísticas que son de la OMS de Estados Unidos, yo comenzaba así la cosa. Pasaba así. La broma era la siguiente. Le decía a los jóvenes lo siguiente. Cuando a mí me presentan un obeso, lo primero que le pregunto yo, ¿qué flores le gustan? Para llevarle cuando se muera, porque se va a morir antes que yo de todas maneras. No hay forma de evitar eso, aunque les cause risa. La broma es cruel, pero es cierta. Ahora, esta enseñanza que yo le doy, transmítela a su casa. ¿Cuántos gorditos hay en casa? Se van a morir antes de lo que les corresponde. Entonces, no es muy bueno tener gorditos en la familia. Y más si son médicos, yo diría doble crimen ahí. Porque algunos que no lo saben, pues si encima hay estudiantes de medicina, es doble crimen, pues, tener parientes o gorditos. ¿O qué cosa pueden hacer ustedes, pues? Préstenle plata, pues como se mueren ya no le pagan. Puede ser una, ¿no es cierto? Tío, préstame el inicial de un carro, ya no le pagan, tío. No, pero bromas aparte, esas son las bromas para que aprendan. Pues miren, el sobrepeso del 5% nomás aumenta la mortalidad, agrava otras enfermedades. El hipertenso vive menos que el peso normal, mucho menos, y se enferma más, y psicológicamente sufre más. ¿Han observado de que los obesos son muy sonrientes? Esa es una máscara social, es un mecanismo de defensa. Ellos no están felices. Vayan ustedes a tiendas como Scala ya no existe, pero vean, Ripley, y miren ustedes con su ojo ya de médicos, de un gordito como compra las cosas, y van que el gordito compra las cosas como un periscopio, mirando a todos lados. Cuando nadie lo ve, hagan una cosa, en ese plan. Tiene vergüenza hasta comprar. Para bailar, igualito. Para hablar de deportes, igual. Es el que más se ríe, más aplaude, pero no juega. Entonces es un tipo que sufre. O sea, le agrega a su obesidad, le agrega una preocupación. El problema del obeso es este en general. Se vuelve menos sensible a la insulina. Si es menos sensible a la insulina,
usan menos la glucosa y el flujo de sangre a los tejidos es diferente. La lámina que sigue. Acá están. A, B, C, D. Como el obeso va a ser hipertensión. Por A, B, C, D, todas ninguna. A, modifica la respuesta del corazón, la respuesta de los vasos. Lo más importante es esta de acá, la última. El obeso tiene menos respuesta al ejercicio. Así que eso de poner al tío a montar bicicleta y que corre las mañanas no es pues tan efectivo como ustedes piensan. Más bien el pobre gordo se puede caer, pero no mejora su hipertensión, miren ustedes. Es más, el corazón responde menos porque está aumentado el sistema de renina-angiotensina, que es el más potente vasoconstrictor. O sea, siempre el corazón va a trabajar con grandes resistencias por este detalle de resistencia a la insulina. Número 2, el sistema nervioso, ya saben ustedes que es el simpático, que es el que permite la sobreactuación de la vida, sobre todo el mejor rendimiento del corazón por crono e inotropismos positivos, se vuelve hiperactivo. Como esos niñitos mosca que están jota, que sota todo el día, igualito el corazón está que friga todo el día. Se vuelve hiperactivo. Y el que más recibe la actitud del simpático son el corazón y los vasos sanguíneos. Ahí es que lo lleva el corazón a hipertensión y después a insuficiencia. Luego se altera el flujo de cationes. El catión potasio normalmente es el que predomina en las células, el que le da estabilidad a una célula. Y la célula cardíaca será muy importante, pero es célula, depende del potasio. Pero el potasio está alterado en este caso. Y para que el potasio esté alterado, como él tiene un sistema de control, que es la proteína sodio-potasio ATPasa, propia de todas las células, si el potasio está alterado, estaría alterado el sodio. El sodio ha entrado a la célula y se queda con agua, edematizando a la célula ya interior, ya sería edema intracelular. Trabaja más la célula, se activa el sistema de angiotensina, ¿de acuerdo? Hay más aldosterona y sobre todo aumenta la volemia y aumenta la presión. Entonces, por última vez, obesidad es a mayor insulina es a menor respuesta del corazón, más actividad simpática, menor potasio, arritmias, mayor retención de sodio y insuficiencia cardíaca. Esto es la cruz que lleva un obeso. Hay trabajos bien bonitos donde por cada 2 kilos de peso o cada 5 kilos de peso se ha visto que aumenta la mortalidad directamente. Entonces, hasta 1 kilito es importante. ¿Cómo puedes tú que me miras con esa cara de sueño, no? ¿Qué sueño tienes? ¿Cómo crees que puede detectar el peso de una persona si no tienes balanza? En la mujer es sencillo, porque la mujer, por la cuestión de la moda, sabe cuando la ropa le está corta, si el otro me está ajustando la ropa, subió de peso, pues, obviamente. Pero el hombre no. Los hombres no estamos tan pegados a la moda, excepto los que usan moñitos acá. Tú también usas moñito y... También usan moñito. Estamos entonces... Mi caso no. ¿Cómo se dan cuenta los hombres que han subido de ¿Cómo peso? medimos el peso? Como un dato práctico les iba a dar esto. Talancha, escucha. Se asustó la talancha. Tiene la conciencia sucia, talancha. ¿Por qué te asustas entonces? Mire, joven, bien sencillo el dato, bien sencillo. Irina, ya te vi, media pendenciera eres. Le cambiamos el apellido a Irinita, Irina Pendavis. Te vi haciéndole cariños a la otra. ¡Qué caspa! Ya, estamos con el peso como dato práctico. Cuando el hombre corre levilla un hueco más, significa 2 kilos de peso. Es una bonita norma y bien fácil. ¿Ha corrido usted levilla un hueco? Sí, son 2 kilos más. Si la corre más hueco, son más kilos de peso. Y lo contrario, cuando está flaco como yo, cada vez va ajustando más. Levilla. No te rías, yo voy a vivir más que gorda. Tú también eres de mi clan. No, no eres gorda. ¿Cuánto pesas? Sin bañarte y con tacos. No pesas 56, niña. ¿Qué talla tienes? 1,67, a mí maldita es. De esta manera se pone más papa al caldo. Dale, papito. Ya, otra, jóvenes. Ahí está solo. El mecanismo central, pregunta de examen. Respiramos hondo, otra pregunta de examen. Le voy cantando las preguntas.
Sí, pues ahorita han visto que vino el delegado del otro grupo a hacerme un reclamo. Le dije que había bajado todas las pruebas, los medios puntos que había subido. Hice 3 preguntas con medios puntos sobre el sodio, porque es importante. Pero como no han respondido la otra pregunta que me han hecho que le cambie la clave, les he bajado el punto. Sí, pues. Acá tienen ustedes en letras lo mismo que está acá en dibujos. ¿De acuerdo? Mayor agua extracelular, mayor volemia, mayor tono del músculo, menor luz, o sea, menor orificio de los vasitos pequeños, mayor actividad del simpático, mejor metabolismo del calcio, que es el que contrae finalmente las fibras musculares, ¿de acuerdo? Y aumento de catecolaminas. Esto que está acá hablado, medio seco, acá está dibujado más bonito. ¿Cómo el sodio influye en la presión arterial? 1. El sodio ingresa arrastrando agua. Toda agua que ingresa al cuerpo humano ingresa al lecho vascular, por lo tanto aumenta la volemia. Si le llega más sangre al corazón, aumenta mayor retorno venoso. Si hay más retorno venoso, habrá más presión en la aurícula. Si hay más presión en la aurícula, hay más diástole. Si hay más diástole, ley de Starling, se contrae el corazón con más fuerza. O sea, basta que usted meta más agua para que la contracción sea más fuerte. Un detalle. Otro detalle. Estos vasos sanguíneos tienen ahora más agua y más sodio, por lo tanto el agua empuja más la pared lateral. Este es el reflejo vasomotriz. Cuando un vaso sanguíneo recibe mayor presión lateral, responde con vasoconstricción. Entonces, miren ustedes, toman un líquido, el líquido ejerce presión contra el vaso y el vaso en respuesta se contrae. Como son miles de vasos, son miles de resistencias periféricas, aumenta la presión diastólica. No, sácate la manito de la cara, campeón. Eso es lo que te da sueño, porque tienes apoyo. Pues. Además que parece medio... La cara no te ayuda, pero pareces, pues, por lo menos. Despiértate, campeón, despiértate. No, no te voy a volver a casa, porque si no estoy un poco cansado nada más. Pero un día. La aburrido eres tú que no cambias de casa y que me miras así como marica. ¡Saca la mano! Y la va a poner, la tiene en la mano ahí para poner. Eso le da sueño, jóvenes. Estamos acá entonces ya con 2 factores. Mayor sodio, mayor retorno, mayor presión sistólica. Mayor agua en los vasos, mayor reflejo vasomotriz, mayor presión sistólica. Ahora, este sodio que entra acá a la célula, entra por gradiente electroquímico. Miren lo que hace la célula, la edematiza, la hincha. Al hincharse la célula, miren donde está el puntero ahora, la luz que era todo esto amarillo, se achica. Entonces, este tiene doble efecto. 1, disminuye la luz, aumentando la resistencia periférica. Y 2, estas células están ahora más duras porque tienen más agua, aumenta el tono vascular, aumenta la presión diastólica. Ahora, este es el nervio que va a hacer que haya vaso. ¿Puedes retroceder varias láminas? Retroceder, más. ¡Ay! No, más. Ahí. Miren acá, jóvenes. Este es el tono normal. Pero en este tono normal, cuando pongo mi puntero, ya está el simpático actuando, digamos un poquito. Es el tono basal de nosotros los humanos. Pero si una persona se pone muy nerviosa, miren cómo actúa ahora el simpático. Pregunta de examen. Se cierra, aumenta tremendamente la presión diastólica. Y cuando no trabaja, lo inhibimos con un medicamento, por ejemplo, se abre el vaso, disminuye la presión diastólica. Entonces, el tono de los vasos sanguíneos es función del simpático cuando aumenta o del simpático cuando disminuye. Ahora sí regresamos, por favor. Mucho te has pasado, pero ahí. ¿Ves? Entonces, la terminación nerviosa simpática acelera, mejora, es más intensa la actividad cuando hay más sodio. Entonces el sodio hace que el simpático sea más fregado, aunque no haya orden en el cerebro. Ya en los tejidos lo obliga a trabajar más haciendo vasoconstricción. Ahora, esta vasoconstricción de repente ustedes no la toman muy en cuenta, la van a tomar en cuenta con lo siguiente. Se vasoconstriñe intestinos, mesenterios, vaso, riñón y piel. Si usted vasoconstriñe un vasito, la sangre aumenta en ese tejido o disminuye. Disminuye. Pero la sangre desaparece o no desaparece. ¿A dónde se va? Al corazón. Todo líquido que aumenta en el lecho vascular. Aumenta el retorno venoso. O sea, la sangre que no trabaja el riñón, si le dice al corazón, trabaja tú, pues. ¿Cuánto recibe el riñón? Casi 1,5 litros. ¿Cuánto recibe la piel? Casi 700.
¿Cuánto reciben los intestinos? 300 a 500, o sea, son 2-3 litros que le avienta al corazón de golpe. Entonces, la vasoconstricción en otros órganos significa más trabajo para el corazón. Y por último, ¿cuántos mecanismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando trabaja este sistema, ¿cómo se llama? Simpático, la célula se despolariza. Al despolarizarse, ingresa sodio. Al ingresar sodio, la célula es más o menos eléctrica. Menos eléctrica, porque está entrando una carga positiva, menos negativa me refiero. Al ser menos negativa, se activan canales, voltaje dependiente y entra el calcio. ¿Y qué hace el calcio? Favorece la contracción tanto del músculo liso como del corazón. Entonces miren ustedes, simpático, sodio, calcio, mayor contracción. En el corazón, igualito. Simpático, sodio, calcio, mayor contracción del ventrículo. Entonces aumenta la presión tanto cardíaca como la presión diastólica. Y por último les decía que es una ley de vida que el sodio está entrando a todas las células del cuerpo humano, a todas, ya no estoy hablando del corazón, piel, músculo, todo. Pero acá nos acordamos de esta célula que es la célula del músculo liso, del vaso sanguíneo, y la del corazón. Entonces el sodio normalmente se está metiendo a la célula por una ley de vida, de física, por gradiente electroquímico. Y al entrar lo hace con agua. Al entrar con agua, está edematizando la célula. Entonces normalmente hay una bomba, miren ustedes, que lo que hace es saca el sodio que ha entrado y recupera el potasio que había salido. Esta bomba es de la vida. Esta bomba es una proteína, por lo tanto le heredamos de papá, mamá, de los abuelos. Si tenemos hipertensos en la familia que tenían este factor alterado o no muy bueno, heredamos parte de esta genética y tenemos predisposición a retener sodio y retener agua. O sea, es sencillo, es más fácil que una persona que tiene parientes hipertensos, a través del sodio se vuelve hipertensa por estos mecanismos. Y bien fácil, y es pregunta obligada de examen, tienen que saber cómo el sodio trabaja. Y acá van a hacer un detalle. Se habla mucho de la relación médico-paciente, que el médico le dice algo al paciente y el paciente le hace caso. Pero a mucho médico el paciente no le hace caso. Es curioso ese detalle. Yo, al profesor, yo lo he tratado de estudiar, tiene que ver mucho con la personalidad, pero tiene que ver mucho también con factores del paciente, ya no de nosotros. Me explico, ¿se han puesto a pensar cómo es que el toro se da cuenta que el torero es malo y lo embiste con los cachitos? El toro es un animal, se supone que el torero es el inteligente. Igual la relación médico-paciente. Nosotros somos el torero y el paciente es como el torito. Él se da cuenta cuando uno sabe y cuando uno no sabe. ¿Cómo se da cuenta? Probablemente por instintos, por la conducta de ustedes. Parte de la conducta se refleja en el tono de la voz. Y el tono de la voz se refleja en lo que saben. Entonces, si el paciente le pregunta, imagínense al médico de la San Martín, doctor, ¿y puedo comer estos alimentos? Y el de la San Martín comienza a mirar el techo y lo mira caliente al paciente, porque le ha preguntado algo que no sabe. Y el paciente se da cuenta de eso. Aunque tome una actitud toda mandona. Entonces, el conocimiento de algo, como conocimiento para ustedes, le da seguridad al médico para actuar. Y la seguridad se transmite en convencimiento del paciente. Y el convencimiento cumple la receta y se relaja el paciente. Esa es la relación óptima médico-paciente. Cuando uno sabe. Cuando uno sabe, no convence al paciente. Uno le habla y el paciente no le hace caso a usted. ¿Y de qué sale la seguridad? De esto, de conocerlo. Entonces, a partir de ahora, cuando te digan, por ejemplo, come tal, no coma sal, en esa orden que dan está todo este conocimiento que estamos aprendiendo en la universidad. Y una seguridad, no coma sal, puede hacer daño, señor. Ese tono suave, el paciente, el doctor me dijo que no come. Si usted lo dice temblando, sin seguridad, como lo dice Lola San Martín, aquí tiene los resultados. Otra. Las dietas también han cambiado. Antaño, yo estudiante como ustedes, la dieta era esta, del sodio. Lo aprendíamos esto nosotros. Ahora, hace unos años, unos 15 años, se ha complicado. Si bien es cierto que el sodio eleva la presión arterial, no es menos cierto que el potasio optimiza la acción del corazón. Pues en palabras sencillas, se requiere potasio para que mi corazón trabaje bien, en una cantidad normal. Entonces la dieta debe tener dos premisas. No solamente sodio bajo, lo ideal es que tenga sodio bajo y potasio alto. Pues no habría que hacer dos dietas al paciente. No coma esto por sodio, coma esto por potasio. Se le complica a usted y al paciente. Entonces acá se buscan alimentos que tengan las dos premisas. Miren el plátano, tiene apenas 1 miligramo por cada 100 gramos de plátano de sodio y tiene 500, o sea, medio gramo de potasio. Es ideal para estos pacientes cardíacos. Miren este de acá, los dátiles, 1 por 600. Claro, miren la toronja,
Si bien tiene poco sodio, también tiene poco potasio. Acá está comiendo por gusto el paciente estéril. Debe tener las dos premisas. Muy poco potasio y muy poco sodio y mucho potasio. ¿De acuerdo? Bien, acá otra vez el varicoque. Poco sodio, pero también tiene poco potasio, no conviene. Conviene, repito, los que tienen poco y mucho. En la otra mira otros ejemplos. Pasa, por favor, sí. Acá, delegado, ¿cuál alimento recomiendas? Delegado, habla fuerte. La base. Escoge, pues, para eso te pongo ahí, si es un examen, hacer la pregunta. Calabaza. Sí. Esa sería para terminar la clase, ¿no? Calabaza, calabaza, cada uno en su casa. Voy a cambiar la lámina de hoja al final. ¿No? Sería bueno terminar la clase así. Sí, esa sería una. ¿Por qué no es conveniente? Tú, sueñito, la pera, ¿por qué no es conveniente? La pera, el primero. Muy poco potasio. Bien, es todo lo que quiero. El cacahuate tiene bastante potasio. ¿Por qué no es conveniente talanche el cacahuate? Mucho sodio. Esa es la sodio que tiene que ser. Ya lo aprendido, tiene que tener poco sodio, pero mucho potasio, simultáneamente las dos cosas. Porque si yo con mala intención pongo el examen, usted le evitaría al paciente y pongo alimentos que tengan poco sodio, pero mucho potasio, poco potasio sería trampa. Tiene que tener las dos cosas, poco sodio y mucho potasio. Ahora, esto es en cuanto al corazón, hemos visto, y a los vasos. Pero los vasos, el peor enemigo no es este. Son vasos, dijimos, grandes o pequeños que sufren hipertensión. Hola, chiquita, ¿cómo estás? Hola. Pequeños, dijimos. Entonces, son tan pequeños que en un cabello puede entrar 100 vasos. Son delgadísimos. ¿Se imaginan ustedes la luz de esos vasos sanguíneos? Ahora imagínense esa luz de esos vasos con los huevos fritos que comen, los sándwiches de tocino, de chancho. Borracho, la cerveza no tiene grasa. Estoy hablando de grasas, de grasas. Se delató solito, ¿no? Pero carne borrachosa tenía, ¿no? Estamos hablando de colesterol. Entonces el colesterol se deposita con los años en los vasos sanguíneos. ¿Notaron cuando le puse el caso de hipertensión que comienza a los 30, 40 años? Que esa edad ya están comiendo ustedes esas cochinadas y no las usan. En cambio, mira un niñito, un bebito, come 2, 3 huevos y desaparecen de su sangre, los usa. En cambio, el adulto no usa. Y al no usar, se deposita. Este es un alarde que siempre hago, pero grafica mucho lo que van a aprender. ¿Ve? No, te enseñarles. El colesterol es eso, es un cristal. Un cristal. Parece una grasa, ¿no? La carne de chanchos. Son cristales. Ahora imagínense las arterias revestidas con una capa de cristales por dentro. Son tan duras que no se deshacen con nada. Eso es la presión diastólica, eso es la vejez. Es un imperio. No, me trincan, son espinitas. Otra. Acá está. Estas láminas del laboratorio de Squibb son muy bonitas y muy meritorias. Son tan importantes estas láminas, jóvenes, que se importaron a la OMS para los tecnólogos de África, de Asia. Son gente poco preparada, ¿ves? Donde la universidad está lejos, los técnicos más lejos todavía. Pero alguien tiene que educar al pueblo. Entonces ellos cogen a un moreno, lo educan 2 semanas y le dan esas láminas. Y acá con los colores del semáforo, sabe si es bueno o malo el alimento. Y con la flecha sabe si hay mucho o poco. Entonces el colesterol, el sodio, pues saben ustedes la importancia. Hay que dar alimentos que tengan para abajo la flecha o que tengan flecha verde, que es libre. Se puede comer sodio de forma libre. Evitar los rojos y más están hacia arriba. Cuando es amarillo, cuidarse nada más. Bien. Pero otro detalle es que la presión diastólica se afecta más que nada por el colesterol que se deposita en los vasos pequeños. Esto se llama envejecimiento. Pero esos pobres nunca comen eso. ¿Quién? Esos pobres nunca comen eso. No, pues. Pero hay que saber, no, esto de acá sí. Algunos sí. Ah, bueno. Entonces miren ustedes,
Acá, por ejemplo, el alimento ideal sería que tenga las dos flechas verdes para abajo. Miren ustedes. Pavo. Pavo sin piel. Acá hay un inconveniente, el costo. Esto se aleja del promedio peruano, por ejemplo, ¿no? Una persona de barriada no va a comer pues pavo en la vida, come pavo. Pollo. El pollito está ideal, miren ustedes. Exceptando siempre el pellejito, ¿no? Que siempre tiene sus grasitas. Pero es el más rico, ¿no? Doradito el pollo. Ahí se de tragar saben todo, del libro no saben nada. ¿Dónde venden signos y síntomas de Mabraya? ¿Dónde venden signos y síntomas de Mabraya ese libro? Pero se sabe dónde venden los sándwiches de miércoles, se sabe. Peor, mis hijos saben dónde hacen el mejor sándwich, la mejor patasca, todo lo que mejor tragar. Está mal eso. Bueno, entonces acá la pregunta sería entonces, alimentos que tengan las dos alternativas hacia abajo. Siempre que el costo sea permitido, ¿no? Esto puede ser de repente bueno, que te digo, en Europa, en países que tienen mejor estándar de vida, pero en países como nosotros no. En cambio, esto de acá, miren ustedes, acá dice, regalarle una docena a la suegra, para que se muera con infarto de la cabeza. Su salchicha, su hígado. Suegra, el hígado es bueno para la anemia, le dan esto. Ahora, acá tienen otros alimentos que sí tienen las dos premisas, sodio y colesterol. Pero acá hay un engaño, que estos no son nutrientes. No son ni hidratos, ni proteína, ni grasa. O sea, con esto no soluciona usted la vida de una persona. Incluso hay un par que tiene escondido, porque son una... ¿ves? Escondido. El sodio, mira. Bueno, acá el conservante que tiene la sal, pero acá la beterraga, que está la famosa ensalada rusa, que la venden en todos los menús, y yo cuando paso, ensalada rusa, todas son beterraga por el fondo de este colorcito. Y eso es sal. Pero usted come ensalada rusa todos los días, en un año ha tragado usted un salero completo. Ahí tiene que meter a sus manos. Bien, otra. Estamos ya terminando. Igual, un alimento que tenga las dos premisas para abajo. Cerveza. Helado. Sí, sí. Es hincha la cerveza, ¿no? Otra. Otra. Ahora hay unas premisas que yo se las he facilitado poniéndole acá estas letras en cursiva, en negrita, ¿no? Cuando está leyendo toda esta página porque puede ser tediosa. La dieta y nutrición de estos pacientes. Frutas y vegetales. A ver el chelero. ¿Cómo trabajan los vegetales en la dieta? ¿Qué es lo que hacen? Dieta corta vitaminas. ¿Qué más? Fibras. ¿Y qué hace la fibra? Motilidad. Motilidad intestinal. Una motilidad ¿Y intestinal. qué tiene que ver con la presión alta? Facilita la digestión. ¿Y qué tiene que ver con la presión alta? Al contrario, me está hablando de propósitos. Si facilita la digestión, absorbe más, más. Está razonando mal, ¿no es cierto? Me dice, hay mayor digestión. Si hay mayor digestión, hay mayor absorción. Si hay mayor absorción, oink, oink. No engorda, pues. Te agarré, leche, dedo. A ver. ¿Tu apellido es? Tú. Sí, pues. Tiracaya. ¿Qué dice tiracaya? La fibra. ¿Cómo trabaja? Irina. Sí, barre con la grasa. ¿Cómo barre con la grasa, niñita? ¿Es una escobita? ¿Ah? Bastante mejor arrastra. Mejor que eso, la esconde. O sea, esta es la luz intestinal y digamos de que este lapicero es la fibra. Adentro va metida la grasa de contrabando. Entonces, como está metida acá la grasa, no sufre acción de enzimas. Si no hay enzimas, no hay absorción. Esa es la forma, enmascara, esconde. ¿De acuerdo? Con las grasas. Con la glucosa, igualito. Con todo alimento que usted quiera bajarlo, lo esconde con la fibra. Entonces, mira que es cierto lo que dices, campeón. ¿Qué apellido tienes tú? Salas, mira, es cierto lo que tú dices, lo que moviliza el peristaltismo, para el estreñimiento, todo. Pero acá estamos desde el punto de vista de cardiovascular. Lo que hace es evita, como dice muy bien Irina, la absorción de las grasas. Evita la absorción de glucosa. Por ejemplo, al diabético le damos este tipo de dieta. Pero no le damos para el peristaltismo. Le damos para que las fibras escondan la glucosa. Al esconder la glucosa no se absorbe, mejoren algo
la dieta del diabético. Esa es la idea, esconder el alimento a las enzimas. Ya no hay digestión, no hay absorción. Y como el mismo conocimiento se aplica en varias ramas, porque en la mujer por el estreñimiento es otro mecanismo, estimular, como dice el peristaltismo. ¿De acuerdo? Bien. Luego dice, pescado, al menos le salía, pero acá dice, se borra siempre pescado blanco. El pescado negro no cumple la premisa, tiene mucha grasa. El pescado blanco es. Ahí está la cantidad de fibra, te dice unos 30 gramitos, ya esto lo hace la nutricionista. Colesterol, para las personas normales, como yo, o ustedes tal vez, 300 miligramos al día para la porción general, acá estamos nosotros. Pero al menos de 200, acá dice para Velázquez, para Bon, para todos los viejos y los cardiópatas. No sé, no lo olviden con bromas y todo. 200 para el enfermo, 300 para el zanahoria. Luego tienen limitar la ingesta de grasas saturadas a menos del 10%. Esto también lo hace la nutricionista. Limitar la sal a menos de 6 gramos. 6 gramos equivale pues a la mitad de sodio, la otra mitad es cloro. 6 gramos es más o menos un poquitito más que una cucharadita llena, digamos, de sal al día. Con eso se puede vivir tranquilo. Y esto es lo que está consumiendo en este momento Japón. Con esto el japonés llega a 85, 88 años. Sí, pues. Solamente bajando su ingesta de sal. El alcohol. Ahí está lo que preocupa a Díaz. ¿Díaz eres tú, no? Salas. Mira, tu nombre viene de Salas. Sería el colmo cuando respondan una pregunta de sal en el examen, Salas. Serías un salado, Salas. Este detalle es bonito, 1 en mujeres y 2 en hombres. Sí, pues la mujer con menos y el hombre con un poco más. Sí, es bueno. ¿Saben las señoritas? Tú, para que no se molesten tus compañeras. ¿Por qué ustedes, las mujeres, son más obesas que los hombres? ¿Tienes más que? A partir de la menopausia. La menopausia. O sea, las mujeres solamente engordan en la menopausia, ¿no es cierto? Y Dina, ¿sabes algo? Bastante bien. ¿Cuáles hormonas? ¿Qué hacen? Te caíste. Ibas bien, pero ahí no vas a tropezaste. ¿Alguien más? ¿Tú? Mayor tendencia a la obesidad. Eso es lo que queremos saber, entendéis. ¿Por qué hay mayor tendencia a la obesidad de las mujeres? Porque hay mayor tendencia, claro, pero ¿por qué hay mayor tendencia? Y justo acá hay una pregunta en esto que estoy enseñando ahí. ¿Tú también? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué la mujer es más obesa que nosotros? Y tiende más a la obesidad, como dice este juego. ¿Lunareja? ¿Qué dices? ¿Nosotros no necesitan colesterol para que se interese?